compartimos nuestra Eucaristía de este jueves segundo de esta experiencia de Pascua, segunda semana. No hay que olvidar que la fiesta de la resurrección del Señor, la Pascua, la vamos a estar celebrando por 50 días. Una experiencia bella, que su mayor objetivo es convencernos de que Cristo ha resucitado y valorar los frutos de esta muerte redentora con su victoria en la resurrección para nuestra vida. Y eso nos va a permitir valorar la Pascua con un compromiso para todos que nos debe ayudar a vivir mejor nuestra fe. ¿Qué hemos llevado hasta ahora? La primera semana nos ayudó a contemplar el misterio del resucitado. Oímos las imágenes de las apariciones del Señor resucitado y todo con ese objetivo, decir con alegría: ha resucitado, lo hemos visto. Y a partir de ahora podríamos señalar, habrá una diferencia. Dejaremos atrás ese momento para ahora descubrir sus efectos de salvación para nuestra vida. Y vamos a tener la oportunidad durante esta Pascua de meditar sobre la experiencia de dos sacramentos. Uno de ellos, donde el misterio redentor se actualiza, la cena de la nueva alianza, la Eucaristía, y el otro, el sacramento del bautismo, en donde todo aquel que cree en Cristo es asociado a esa vida divina, al misterio de salvación que en la cruz se logró y en la resurrección se nos da esa vida como un don, como una gracia. El bautismo es esa experiencia. Esta semana, el capítulo 3 del evangelista Juan es el que estamos proclamando. El tema, el bautismo. Dicen, y lo recordábamos el pasado martes, que este capítulo era una catequesis que se tenía en la comunidad del apóstol Juan, con la cual se enseñaría a aquellas personas que pedían ser bautizados, se les clarificaría lo que es el bautismo en la iglesia y lo que es el bautismo para cada persona que lo pide, lo recibe. Y dicen que se comprende una metodología con la cual se enseñaba a través de preguntas y respuestas. Y con lo que ya oímos, así se nos ha presentado esta bella catequesis del bautismo. Un diálogo que se da entre el Señor y un fariseo de nombre Nicodemo. Y como hemos oído, preguntas que hace Nicodemo y el Señor responde. En las preguntas de Nicodemo está su deseo de saber cómo se vive y se realiza esta experiencia en nosotros, y también quiere clarificar la novedad de esta vida que en el sacramento se recibe. Y la respuesta del Señor son la doctrina, la enseñanza, verdad revelada, que quiere fundamentar todo lo que a Nicodemo se le está enseñando. ¿Qué podemos decir y afirmar con lo que hemos oído? Una experiencia muy bella y valiosa. El sacramento del bautismo introduce nuestra vida en el misterio de Dios. Y por eso la experiencia
más bella del sacramento es que se nos da una vida nueva, pero una vida que no hay que confundirla. No es como la que recibimos en la experiencia biológica de la carne. Y por eso el Señor le decía a Nicodemo, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No se puede comparar. La grandeza de esta vida tiene a Cristo como origen y en el misterio de la resurrección su experiencia que nos da la certeza y seguridad de decir, Dios actúa en nosotros. Y las consecuencias, pues ya las valoramos. El sacramento nos da una nueva vida y con ello hay que decir una nueva identidad, una nueva dignidad. Ser hijos de Dios, ser Cristos. Y esto ya nos invitaba a hacer preguntas para poder también convencernos. Y por eso, si el mayor fruto del bautismo es esa vida que nos hace Cristo y cuya dignidad es ser hijos de Dios, participar ya de la salvación que nos da la vida divina, entonces debemos estar convencidos de esa verdad, que somos Cristos, que realmente hemos recibido la salvación. ¿Es cierto? No hay que confundirnos y creer que porque digo que por el bautismo recibimos la salvación, ya con eso basta. No, hay que hacer un esfuerzo día a día de obediencia y fidelidad para que la salvación que se ofreció y se dio se mantenga en nosotros. Y por eso, bien ayer señalaba el relato, el juicio le corresponde a Dios y Él es quien va a clarificar que lo que se vivió y se realizó en la vida ya se hizo con esa conciencia. Y los signos de que se tuvo la conciencia de ser hijo de Dios, de ser Cristo, son las obras de misericordia. Y por eso se añade bien lo que escuchábamos el pasado domingo. Las obras de misericordia son las que expresan mejor nuestra experiencia de Dios, en las que reafirman la identidad que tuvimos en esta vida, en la que entonces se puede decir fue un Cristo. Vivió como Cristo, amando como Cristo nos enseñó. Y pudiera recordar una imagen de un sacerdote español que, hablando sobre el juicio particular, ese juicio que vamos a tener al momento de nuestra vida, para que se defina de manera personal nuestro destino, ya sea con Dios en el cielo o ya sea en la condena eterna, el infierno. Hablando de este juicio dice, ¿cómo va a darse este juicio? Y responde de esta manera. Hay que señalar también, él escribe esta exhortación a principios del siglo pasado, cuando también comenzaba la experiencia del siglo. Y entonces él dice, Dios nos va a condenar por los pecados que cometimos. Y tiene razón en lo que dice, no, ya murió por ellos, ya nos liberó de ellos, de tal forma que la experiencia del juicio de Dios no es para hacernos culpables, dignos de una condena, porque entonces ya no sería misericordia,
sino justicia judicial en la aplicación de un merecimiento o pena de acuerdo a los pecados que se me cometieron y que merecen un castigo. Contradeciría el misterio que el Señor con su muerte nos señaló, que murió por todos los pecados. Y por eso Él entonces dice, ¿y cómo nos va a valorar Dios? Y responde de esta manera. Con el momento dice, va a ser como ver una película en la que cada uno verá reflejado los actos de amor que te hacen dignos de participar de la vida con Dios. Va a buscar lo bueno que se hizo por amor a Dios. Todo acto que se vivió en el amor de Dios, todo acto de misericordia, es el que va a definir y decir cuál fue tu identidad. Y por eso bien Él concluía su exhortación diciendo, la pregunta para todos será, y al final de mi vida, ¿cuántos actos de amor dignos que expresan mi identidad de ser Cristo habrá? Que me permitan escuchar, pasa bendito de mi Padre, porque tu amor fue tan grande que me supiste conocer, me descubriste en tu hermano, al que viste como otro Cristo, y por eso lo alimentaste, lo vestiste, lo visitaste cuando estuvo enfermo, lo fuiste a ver cuando estuvo encarcelado, porque ya tu amor lo vio como un Cristo con el cual viviste tu experiencia de amor. Y eso nos invitaría para que, como dice otra exhortación, hubiera la preocupación diaria de tener una obra de amor cada día. Y que cada día uno pueda decir, por mi ser de Cristo, mi identidad, esta obra hoy la viví como Cristo. Esta obra hoy, en la experiencia de mi fe, expresé mi amor, el amor que tengo a Dios. Así lo recordó el Papa en su homilía el domingo pasado. Y él lo enfocaba para decir que las obras de misericordia son las que mejor dicen, hablan de la experiencia de Dios en una persona. El texto de hoy continúa, pero sigue reafirmándole a Nicodemo esta novedad, esta nueva situación de vida. Nicodemo como que le cuesta trabajo entender esa nueva vida, esa nueva identidad, esa vida en el Espíritu. Y por eso el Señor ha insistido, con la experiencia que ayer oímos y hoy, que la verdad de este misterio no lo vamos a poder simplemente valorar a nivel de la comprensión humana. Hay que saber mirar al que revela que es Cristo. Y a partir de Él, que esa verdad se convierta en la experiencia que mueve el corazón del hombre. Y de ahí la forma que continúa el relato, pero con la insistencia de decirle a Nicodemo, ya no puede ser igual tu vida. Ya no puedes vivir como un hombre del pasado, cuya vida en el pecado o la experiencia del mal domina. Si es la nueva vida, la de Dios, la que se da por su Espíritu, los frutos tienen que ser del Espíritu. Y la experiencia más bella para decir, así se es cristiano, la tienes, y bien lo dice el Señor, en su propia persona, en mi propio ser Cristo.
Y por eso le dice a Nicodemo, créeme, haz lo que yo hago, vive como yo te propongo y ves en mí, para que esa sea la verdad que en tu vida quede sellada el día de tu muerte, que fuiste Cristo. El texto de ayer terminaba con la exhortación del juicio y saltamos como 6 versículos en los que aparece Juan el Bautista, que llega a decir, cuando le dicen que el Señor estaba bautizando, que estaba haciendo que el que lo bautizó, ese hombre estaba bautizando igual. Y responde Juan, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y sigue la parte de hoy. Pero con eso podemos entonces sacar la conclusión. Ese es el reto de una buena vida en Cristo. Esa es la experiencia que todo bautizado debe hacer en su vida. Si es Cristo, por su bautismo, ya ha recibido la salvación, entonces debe dejar que Cristo crezca y disminuya yo. Mi yo es contrario a la voluntad de Dios. Y si yo quiero que esa nueva vida me fortalezca en mi nueva identidad, esa es la condición. Que Él crezca y que yo disminuya. Por eso se dice que la experiencia de la cruz es un signo de la vida en Cristo, porque es una continua lucha y renuncia contra las cosas que yo quiero, deseo en la vida, para dejar que las que guíen mi vida sean las que Dios propone. Y por eso así lo expresaba Juan el Bautista. ¿Y qué mejor imagen para el proceso que la del apóstol Pablo? Y repetir las palabras que él escribe, que en Cuaresma comentamos mucho, pero que llega bien a decir, hablando de su proceso, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. A lo mejor alguien pudiera decir, qué presuntuoso es el apóstol, presumido al hablar, pero no. Esa debiera ser la expresión sincera de que va haciendo su proceso de vida como bautizado, hasta llegar a decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y como Juan el Bautista, cada día en su oración pedir que sea Él el que crezca en mí y que disminuya yo. Qué bueno fuera que al tener esa conciencia o esa valoración, así pudiera ser nuestra petición cada día a Dios. Señor, que tu imagen, tu vida, crezca en mí y que disminuya mi egoísmo, todo lo que contradice tu nueva vida, tu vida en mí. Y que algún día, como el apóstol Pablo, esa pueda ser nuestra expresión y decir con esa confianza, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y por eso las obras que se hacen y los actos que ve no nacen de lo que yo anhelo y deseo, nacen de la experiencia de Dios que se está dando en mi persona. Qué bueno, ojalá algún día
esa sea nuestra experiencia. Y les puedo simplemente dejar con estas preguntas que me toca a veces preguntar a la gente y uno ve su duda a la hora de responder. Pregúntale a cualquier bautizado, ¿tú eres Cristo? Y te aseguro que su primera reacción va a decir, no, no soy Cristo. ¿No eres bautizado? ¿No te ungieron con los signos mesiánicos del sacerdocio de Cristo, su mesianismo profético y su mesianismo regio? Entonces eres Cristo. Y luego, o pregúntenle a alguien, ¿y tú como bautizado ya tienes la salvación? Y les aseguro que también muchos responderán que no. A lo mejor podrán pensar que por su pecado les da trabajo mantener la salvación. Pero a veces uno valora que no es eso. No se sienten convencidos ni de que están participando de la salvación de Cristo. Por eso yo añadiría, si algún día nos convenciéramos de eso, que somos Cristos, que participamos de la salvación, a lo mejor nuestro esfuerzo, nuestra lucha sería más firme y seguro, y nuestro anhelo de ser Cristo, la mayor motivación de cada día. Que el Señor nos ayude a seguir viviendo esta fiesta de Pascua, que dé frutos abundantes y que cada bautizado, recordando su experiencia de salvación, viva lo que ha creído y manifieste con eso su condición de ser hijo de Dios. ICM